Gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gran victoria nos dio el Señor el domingo, ¿eh? El que no haya visto el poder de la oración, le recomiendo que recapitule y lo mire. El sábado vimos 3 puntos del inicio del estudio, donde veíamos que en la oración no hay límites, que es nuestra mente, cultura, cabeza, la que pone límites a la oración para con Dios, o sea que no hay límites. Después vimos que la oración tiene la condición y característica de ser eterna. ¿Se acuerdan? Que viaja desde nuestra boca al seno de Dios y permanece eternamente. La sobreedificación del comentario de Gaby era que Dios ya respondió. Entonces íbamos al tercer punto, donde decíamos que nosotros no buscamos una relación con Dios basada en la respuesta, sino que buscamos una relación con Dios. Dios contesta siempre. No necesariamente nos da la respuesta que nosotros esperamos, pero Dios contesta siempre. Eso es lo que vimos el otro día. Vamos a empezar con Mateo 7, del 7 al 9. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 9. Dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abre la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Entonces la relación con Dios no está basada en la respuesta, porque Dios siempre contesta nuestra oración, más allá de nuestra maldad, o incluso nuestro mal pedir, contesta a Él, porque nos suple, nos abre la puerta, nos da lo que necesitamos, nos sustenta, incluso produce en nosotros el querer, ¿cómo? Por su buena voluntad, no por lo que nosotros queremos, por el pibito caprichoso. Porque si fuera así, tendríamos un Dios a la carta, ¿no? Un Dios súbdito. Más que Dios sería nuestro sirviente, que nos da las cosas que pedimos. En este caso es al revés. Establece un vínculo, un contacto de relación entre nosotros. Por eso podemos pedirle cosas intimísimas, incluso cosas que muchos de nuestros hermanos o casi ningún hermano puede saber. Por eso establecemos un vínculo con Dios. No incluso para buscar una respuesta o para obtener una respuesta, sino para establecer un vínculo, una relación con Él. Si pedimos, obtenemos. Si llamamos, nos abre, ¿no? Y si buscamos, encontramos. Siempre, dice la Biblia, conforme a su voluntad. El dato de la gente terrenal como padre, sea cual fuere el padre o la madre, ¿no? O sea, ¿y qué hijos, y qué padre si su hijo no le pide un pedazo de pan le va a dar una piedra, ¿no? ¿Y qué padre si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente en su lugar? Si ustedes siendo malos, dice, le dan buenas dádivas a sus hijos, está hablando de algo básico, que un padre va a hacer lo imposible, que nuestro mismo Dios va a hacer lo imposible para darte lo que necesitas.
En este caso está hablando del alimento, ¿no? Pero Él va a hacer lo imposible para dártelo y te lo va a dar. No hay lugar a duda de que Él lo va a hacer. No está hablando de autos, no está hablando de PlayStation, no está hablando de títulos universitarios, no está hablando de viajes a la estratosfera, ni mucho menos al Caribe, pero sí de las cosas que uno necesita, no más que la comida, ¿no? Lo más vital, comer y beber. Y entramos en el cuarto punto, que tiene que ver con pedir más allá de los deseos. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué nos referimos con decir hay que pedir más allá de los deseos? Sí. No, que me gustaría que nos detuviéramos un poquito más en esto de pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque bueno, a veces no sabemos. Es decir, es pedir bíblicamente, ¿no? Pedir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo siempre pido ser dominio propio, o ser regenerada. Eso es voluntad de Dios. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Entonces tengo que esperar que el Señor me responda en su tiempo. Claro, no tenés que esperar la respuesta que vos querés. El deseo que vos tenés. De hecho, ahora empezamos. Sino más allá. ¿Dónde está más allá? Digo, porque si no, te basás en una relación directamente ligada a la respuesta a lo que vos pedís. Yo quiero comer milanesa con pollo hoy. Milanesa de pollo. ¿Qué? ¿No puedo comer milanesa con pollo? ¿Eh? Qué estructurados que son. Siempre ¿cómo es? Nunca principal con principal, siempre guarnición con guarnición, ustedes. Pan con pan. Entonces, quiero comer eso, por ejemplo, ¿no? Y el Señor te da un pescado. No es que uno obtiene siempre específicamente lo que pide. Uno obtiene Dios contesta conforme a su voluntad lo que vos le pedís. Y muchas veces no tiene que ver con la enunciación o el texto que uno arme cuando dice, sino la relación que establece uno con Dios en ese marco. Porque claramente tener dominio propio es parte de la voluntad de Dios. De hecho, Dios pide que lo tengamos. Y uno, cuando no puede hacerlo, le pide a Dios que lo ayude a tenerlo, por ejemplo. Y eso es voluntad de Dios, que uno pida eso. Ahora, que uno al otro día espere que Dios lo ayude a uno o que uno ya no tenga más problemas con el dominio propio, es estar vinculado a Dios conforme a esperar una respuesta específica sobre esa oración. Pablo pidió, dicen muchos, no quedarse ciego. Digo no quedarse ciego porque muchos dicen que su aguijón en la carne era el progreso de su ceguera. Y Dios le dijo, que mi gracia te baste. Que el regalo de lo que tenés hoy día, que es mínimo tu vida por botín, te alcance. Le respondió Dios, le contestó Dios, le dio una respuesta a Dios. Dios habló con él, Dios generó un vínculo, no ligado a lo que Pablo quería, que era ver, leer, tener posibilidades de mirar, si ese fuera su aguijón, digamos, ¿no? Hipotéticamente, porque no lo conocemos realmente. Sino Dios le respondió y le contestó conforme a su voluntad, incluso para su gloria.
Porque Pablo nos enseña muchísimo con eso. Cuando nos dice que Dios le dijo, bástate mi gracia, ¿o no? Nos enseña el Señor, por medio de Pablo, nos enseña enormemente sobre eso. Entonces la base de la oración no está ligada a si esto es parte de lo que Dios quiere que yo le pida, sino cómo uno va a esperar vincularse con Dios, pida lo que le pida. ¿Se entendió? ¿Gaby? Es lo que uno cree. ¿Cómo? Es decir, por ahí lo que yo entiendo por santificación o regeneración y lo que, de la manera en que Dios lo quiere manifestar en mí, que no es lo mismo. Hay una respuesta esperada, claramente. Hay una respuesta esperada. Cristo mismo esperó que cuando le dijo a Dios que pasara de sí la copa, esperó que Dios le dijera que no. Pero prefirió que Dios le dijera, prefirió hacer la voluntad de Dios a la respuesta que él esperaba de Dios. Cristo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo? No. Entonces, ¿qué es lo primero? Que se haga lo que vos quieras. Sobre todo. Si querés que siga mi vida sufriendo, no pudiendo dominar mi carne, porque tenés algo mejor para enseñarme, voy a seguir así. Por poner un ejemplo extremo, ¿no? Digo, eso muchas veces es un engaño, porque muchos dicen, no, lo que pasa es que el Señor no me llamó a santificarme para fumar, entonces fumo todavía. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Conocemos a muchos que han hecho eso ahí con... Pecadores. Qué pecadores. No, el Señor todavía no me manda a tener una sola mujer. ¿Eh? No, es horrible. Pero es un ejemplo que hemos visto. Es más, bueno, hay ejemplos, pero ¿se entendió, Grace? ¿Eh? Lo que hay que entender también y creer y comprender y agarrarlo como revelación de parte de nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo, es que nunca de todas las cosas y de todas las respuestas y de todo lo que nos da va a ser algo malo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no lo hará con ustedes? Entonces todo lo que el Señor te dé es para tu bien. Todo. Sea cual sea la respuesta. Más allá de que sea lo que vos esperás o no. Inclusive muchas veces Él responde, a mí me ha concedido cada cosa. Cada cosa me ha concedido el Señor. ¿No? Muchísimos, pero maravillosas. Que no hacen al cristiano tampoco. Ni mejor cristiano ni peor cristiano. Me ha regalado cada cosa que se termina en esta tierra igual. Pero no la concede, no tiene problema en darte lo que quiera. Pero siempre y cuando eso te sirva, te haga bien. Siempre. Ese es el camino. Sí. El eje, me parece, de este estudio está en nosotros, en la relación que nosotros tenemos que construir con el Señor. Claramente. El Señor ya hizo el puente, ya mandó a su único hijo y ya nos mostró un amor que es insuperable e inigualable. Entonces, nosotros tenemos por costumbre que nos pasa algo y nos preocupamos, nos afanamos, nos entristecemos. Y Él te dice a lo largo de la Biblia, pedime a mí. No estés afanoso. Sean conocidas tus peticiones primero a mí. Primero decime a mí. Uno se preocupa primero, se angustia su alma, angustia al marido, angustia a la esposa, le cuenta a los amigos. Última opción, la oración. Lo único que te queda hacer es orar. Está construyendo otra vez una barrera que sale roto entre la comunión entre Dios y el hombre, es nuestra dependencia de él todo el día. Yo ya sé lo que necesita mi hijo vaya así y ya sé que necesita el pan, pero yo no se lo empiezo a callar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Me alcanzás el pan, por favor? Bueno. O sea, porque necesito un vínculo, necesito vincularme con mi hijo. Entonces creo que el estudio va para ese lado. Es eso. Nuestra vinculación con él tiene que ser siempre, dependiendo. Más allá de la respuesta y más allá de todo, es nuestra parte y lo que dice a lo largo de la Biblia que nosotros le pidamos a Dios, lo busquemos a él. Amén. Cuando digo que tenemos que pedir más allá de los deseos, lo que hago es deconstruir el concepto de deseo como algo positivo y
y positivo en el sentido de tener eso como el mayor anhelo o ponerlo en el lugar de la felicidad, ¿no? Esta cosa de que, no, lo que pasa es que cuando me saque la lotería, ¿sabe qué? Voy a ofrendar. Voy a meter una ofrenda que se van a poder comprar una iglesia acá, no saber. Tal cual. O cada uno deberá tener un deseo anhelado en su vida que tiene que ver con que uno se sienta feliz, que uno esté copado, que se sienta realizado, digamos. Ese vínculo, ese camino, digamos, de búsqueda hacia la felicidad, es posible hacerlo sin Dios. Cualquier ser humano puede establecerse objetivos en su vida y obtenerlos sin Dios. No necesitamos a Dios para eso. Cualquier persona no necesita a Dios para eso. De hecho, a nosotros nos ponen el chip, a los cristianos nos ponen el chip de que el éxito está ligado a los objetivos del mundo y no son eso el éxito. Entonces, muchas veces venimos con los deseos ligados a lo que dice la cultura que son los deseos de nuestra vida. Por eso digo, hay que pedir más allá de los deseos. Uno tiene que sacar eso de yo deseo, yo quiero, yo acá, yo por ese lado, sino y empezar a ver cuál es la voluntad de Dios en su vida. Levante la mano, ¿quién sabe cuál es su don? Menos de la mitad. Esa es voluntad de Dios. Saber su don. Por ejemplo, entonces puedo pedir más allá de mi deseo. ¿Uno sabe qué quiere hacer en su vida laboral? Levante la mano, ¿quién sabe qué quiere hacer? Bueno, ya somos más. ¿Qué le gustaría hacer en su vida laboral? Deseos, deseos, ¿no? Bueno, pero algunos sí, otros no, otros ni, ¿está? Por la mitad. Muchos tenemos deseos que podemos alcanzar incluso por caminos que no son cristianos. Yo quiero ser Iron Man. ¿Cómo? Claro, tal cual. Incluso ese deseo puede darse en el marco de este mundo sin Cristo. De hecho, hay una persona que es Iron Man, ¿o no? Sí. Y ahora uno puede alquilar No, uno con el traje, pero uno puede alquilar, por ejemplo, la cabaña que usó. ¿Cómo se llama el de Iron Man? Iron Man. Tony Stark puede alquilarla e ir a pasar un día en la cabaña de Tony Stark en la última película que son la última película de Ant-Man. ¿Se entiende que es todo al pedo? Es todo efímero, como decía el hermano, se termina en un rato. En un rato viene el Señor Jesucristo y se termina. Lo más importante es, ¿qué quería Dios que hiciera? ¿Sabes que Dios quería que yo fuera hoy a la mañana a predicarle a Ariel Barsky? Por ejemplo, ¿no? Es más, me preguntó, che, ¿y cuál es? ¿Qué haces en el tiempo que no trabajas? Y hoy a la mañana vine a pagar el alquiler de la iglesia y vine a predicarte a vos, le digo. Y me mira y dice, muy bueno, me dice. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿o no? Que prediquemos. ¿O no? Es más, me olvidé porque le tenía que mandar un mensaje y lo invité hoy a las 8. Me dice, ¿y vos vas a hablar? Sí, le digo, hoy a las 8. Bueno, no sé si voy, ¿eh? Por ahí hoy me quedé colgado con lo que preguntaba Graciela y pensando esto, la pregunta es, ¿uno cuándo pide? ¿Cuando le sobra o cuando le falta? ¿Cuándo está en dependencia? Qué buena pregunta. ¿Cuando te sobran las cosas o cuando te faltan? En todo tiempo. Generalmente uno claro, generalmente le pasa. Te acordás cuando te apretás zapatos. Cuando te sobra, es más fácil, uno da gracia, ¿no? Pero cuando hay lucha espiritual, cuando uno tiene que buscar, clama y pide, por favor, Señor, pide. Entonces, el Señor a veces no hace vivir una escasez
de que uno, como cuando dejó los enemigos alrededor de Israel para que sepan lo que es la batalla. Y esto es una batalla y se lucha espiritualmente en oración. Nosotros, por ejemplo, no sabemos qué nos va a pasar mañana respecto de la lucha espiritual. No la conocemos. Lo que sí tenemos que hacer es escuchar el Espíritu para saber para qué lado vamos. Para qué lado ir. Che, les pongo otro ejemplo que tiene que ver con el testimonio de mi vida, porque en realidad tienen que ver con estas cosas. Hace un mes más o menos, sentí la necesidad de dejar de tomar alcohol durante un tiempo, ¿no? Algo así como limpiarme, ¿no? A los 3 días me vino una obra. A los 4 días me vino otra obra que lo único que podía haber hecho era ayunar, en este caso de alcohol, para poder lograrla. En el Señor, ¿no? Digo, no, porque yo lo dije, porque yo sabía, porque... ¿Sabés qué, loco? Yo ya sabía que iba a venir esto, ¿eh? No, me encontré ahí en el medio y dije, claro, por esto tenía esta espada. Por esto me habían dado estos zapatos. Por esto me puse... Porque lo hizo el Señor, ¿no? Claramente. Pero esa es la voluntad de Dios. Eso es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué querés que yo haga hoy? ¿Por quién tengo que orar hoy de la mañana? Tengo todo, Señor. Gracias por eso. Listo. ¿Por quién oro? Y por aquel que no tiene, por aquel que está en aflicción, por aquel que, no sé, me parece, escucho al Señor en la mañana y le mando un mensaje, no sé, a alguno para ver si necesita oración por algo. Porque mandamos mensaje, palabritas a la mañana al grupo de WhatsApp que a mí, por ejemplo, particularmente me resirve porque constantemente uno está leyendo la palabra. Ahora, ¿cuándo es la acción efectiva de hacer el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios? Y no, es la costumbre de mandar un mensajito. Entonces, hay que buscar todos los días cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hago hoy? Hoy estudié de descanso. Bueno, descansar. Alabando al Señor, orando, leyendo la palabra, trabajando como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Entonces, más allá de nuestros deseos, ahí debe estar la oración. Más allá de eso, nuestros deseos también. Ahí adentro también. Porque Dios concede, ¿qué? Las peticiones de nuestro corazón. No es que no, yo estoy como mirando, teniendo una mirada superadora sobre lo cotidiano. ¿Sí, Marce? No, quería agregar una palabra con respecto a que encontraste en una situación, después de haber determinado algo con respecto a no consumir alcohol o lo que sea. La palabra dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros ya andemos. Amén. Y Dios arma el día, la agenda, digamos, la agenda diaria, ¿no? Dios la arma. ¿Y saben quién también la arma, no? Diablo. La tiene. Ahora, ¿cómo anulamos la agenda del diablo y operamos la agenda de Dios? ¿Lo vimos el otro día? Con oración. Porque si no oramos, se activa una agenda. Y si oramos, se activa otra agenda. Entonces, ¿qué voy a hacer a la mañana? Orar. Pedirle al Señor. ¿Qué? Lo que esté conforme a su voluntad. Muchas veces dicen, pero ¿cómo? Yo esta mañana y me pasó esto. Sí. No, imagínate si no hubiera orado. Claro. Por ejemplo. ¿Está? Imagínate si no estaba en... Gloria a Dios. ¿Eh?
Cuarto, sí, estaba leyendo el final del apunte que dice que el límite de nuestra oración de petición es estar y permanecer en Jesús. ¿Cómo? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría ahora Jesús? Y respondiendo eso conforme a la palabra, se resuelve. No, pero Jesús no usó WhatsApp nunca. ¿Viste? Bueno, ya empezaste con la boludez. Y claro, porque, digamos, si está buscando la voluntad de Dios o está buscando que tu carne se manifieste, digamos. ¿Está? Es como cuando a veces estamos predicando, ¿viste? Y el tipo me dice, bueno, vos no querés que te hable de Dios. Y dice, andá, ¿viste? Me sacó de la planta de tus pies el polvillo que aún tocó la planta de tus pies, andate. ¿Me da uno? ¿Me da uno? Dale, gracias. Bueno, 5. No tengo porque no pido. Chan. No, pero yo pido. Yo pido. Pero no tengo. No tengo porque no pido. Muchas veces no pedimos. Y pocas veces pedimos. A la mañana, temprano, a media mañana, al mediodía, en cualquier oportunidad podemos pedir. ¿Qué? Todo lo que pidiereis en mi nombre. Si alguna cosa pidiereis en mi nombre, lo leíamos en el primer versículo, ¿no? Si alguna cosa pidiereis en mi nombre, todo lo que pidiereis. Entonces, pedís a la mañana porque pase algo. Pedís a la mañana porque no pase algo. Pedís a la mañana porque no sabés si va a pasar algo. Pedís a la mañana porque va a pasar algo. Pedís a la mañana para que el Señor te cubra. Pedís a la... El Señor siempre, cuando pones tu disposición de corazón para con Él, te dice qué pedir. Si no te dispones, no orás, no pedís. Marca la agenda el diablo. Te dicta la agenda de qué hacer el diablo. No, pero yo oré, lo que pasa es que la otra. Ponele, ¿no? La Kimberly. La Kimberly me dijo, no, yo ¿sabés qué? Eran las 7 de la mañana, le toqué el codazo así y le dije, che, vamos a orar. Y era domingo a la mañana, ¿viste? Y no es por ese lado. Ponele, ¿no? No sé, una hipótesis. Se ríen varios acá. Y el camino es otro, seguramente el camino es otro. Santiago. Sí. En Mateo 6, cuando el Señor les enseña a orar, en 3 versículos habla del mal y de esta agenda. Y vivan el mal, no nos metan en tentación y perdonan tus pecados. O sea, claramente quieren orar una agenda. Claramente. Hay algo seguramente en el fondo de nuestras vidas, en nuestro corazón, en la historia, en nuestro vínculo con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros padres, madres y demás. Seguramente hay algo, un gran tesoro que quiero liberar como si fuera un tesoro de un bucanero hundido en el fondo del mar, que quiero sacar de ahí para que Dios me lo dé. Seguramente. Puede ser un dolor, puede ser una traba, una atadura, como dicen las palabras, puede ser una pena, puede ser algo que necesito que suceda con mi mujer, con mi papá, con mi hermana,
pero que nunca pasa. Y sigue ahí, adentro del cofre, adentro del barco, adentro y en el fondo del mar. ¿Por qué no sale, che? ¿Por qué Dios no me lo da? Muchas veces porque no pedimos. Está permanentemente ahí como una situación, como una posibilidad que salga a flote, pero no lo pido. No se lo planteo a Dios. No se lo doy a Dios. Digo desde el lugar donde ya el Señor nos hizo parar para orarle a Él. Y no digo, lo enuncié muchas veces en mis oraciones, sino se lo entrego al Señor. ¿Sabes qué? Mi viejo es un incrédulo, ¿no? Se va a convertir más, ¿viste? Y ahí hasta... ¿Vos se lo pediste a Dios? Desde el concepto de entregárselo, planteárselo, contarle tus temores, contarle tu imposibilidad, vincularte a Dios respecto de ese tema, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces ahí claramente no se lo pediste. Y entendiendo el pedido desde ese lugar, ¿no? Entonces, el pedido debe ser permanente y completo. Te entrego mi vida, te entrego todo. Todo esto lo podés sacar vos si yo te lo doy. ¿Era posible que cualquier empresa de cualquier lugar del mundo por motus propio viniera a sacar el ARA San Juan del mar argentino? No era posible. Tuvo que el Estado argentino contratar a una empresa para que la empresa pudiera entrar al mar argentino e ir a buscar el ARA San Juan. ¿Se entiende? Uno le tiene que pedir a Dios y le tiene que pedir desde el espacio de vincularse a Dios. Le tiene que permitir a Dios entrar, activar, hacer, a veces romper partes de nuestra vida, de nuestra memoria, de nuestro vínculo y hacer que Dios haga la obra. O dejar, más que hacer. Dejar que Dios haga la obra. A veces es perdón, a veces es amor, a veces es tiempo. Cada uno tiene su tesoro, digo, su cosita escondida. ¿Está bien, Mario? Un poquito de agua. Puede ser como cuando un abogado le da un poder, que le firma, dice, no, bueno, mira, esto es lo que necesito ganar el juicio, y bueno, el poder le va a decir, mira, hacelo vos, lo mejor. Claro, esa es la figura, porque si uno no lo habilita a Dios, el único que se mete en nuestra vida es el diablo, no Dios. Eso sería el libre albedrío también, que nos da Dios, por darnos fuerza. Sí, la respuesta simple es sí, porque Dios nos permite que nosotros definamos esa situación en nuestra vida, digamos. Entonces, no viene, a no ser que sea eso. Pablo, ¿viste? Se presentó ahí y dice, imposible que no crea. ¿Está? A no ser que sean, digamos, personas que conforme al corazón con el corazón conforme a la voluntad de Dios, que sean, digamos,
personas específicamente escogidas por Dios para hacer una obra determinada y demás, que el Señor viene, ¿viste? Y se presenta indubitablemente. Después, los demás como que somos, ¿viste? Ovejas. Aún en el caso de Pablo. Sí, aún que no lo en el obliga. caso de Tomás, ellos podrían haber dicho, No. después te haber dicho, bueno, Luz, este es el diálogo que se me pareció, me está confundiendo. Podría haber pensado otra cosa, podría no haberle creído a la palabra. Lo mismo que Tomás. Tomás pudo haber dicho, mira, resucitaste. Pero dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó en quién era Jesús. Amén. ¿Entendés? Un incrédulo puede seguir siendo incrédulo igual. Obvio. Puede ver a Jesús resucitado y no va a creer en Dios. No va a creer en la deidad. Puede creer otra cosa. ¿No? Porque quieren seguir creciendo en los platos voladores. Al final es que es un extraterrestre. Tipo, puede ser así. O sea que nosotros, la convicción del Espíritu Santo, la que te abran los ojos, Es clave. ¿Sí? Hoy en día, el problema que tiene todo el cristianismo y los creyentes, los que estamos sentados acá y todo, es que inclusive tratamos de razonar, diciendo, algo bueno, che, sabe Dios, escucha y todo. Y se van a su casa sin pedir nada. Se van a una oración en un pensamiento, y se van a ir y se van a meter a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a Netflix y a toda la contaminación del mundo, y no se van a ocupar de pedir. No se van a ocupar, porque es una costumbre terrenal, carnal, sabiendo que Dios contesta las oraciones, sabiendo que Dios de alguna manera vos te trajo hasta acá y te sentó acá y te puso a escucharlo. Una clase de teología, esta es una clase de fe. Amén. Para eso hoy estamos acá, no para razonar la fe, sino para creerla. Amén. No, y si tarda en responderlo, y si se le pasa, y si esto es una pavada para Dios lo que le estoy pidiendo. A mí me importa absolutamente todas las cosas que le pasan a mi hijo. Sea una pavada o no, me importa lo que le pasa a él. Y si es una pavada, yo me voy a ocupar de explicarle por qué es una pavada lo que me está pidiendo. Y que le va a hacer mal, y que no le sirve, y que no le va a edificar. Y mi hijo me va a entender. Y en un tiempo, cuando crezca, como muchas veces nuestros padres nos han instruido en nuestra vida, vamos a decir, mi papá tenía razón. No se trata de tiempo, no se trata de lo que le pidas, el tema es la relación que uno no quiere tener con Dios, el quebrantamiento que uno no quiere tener con Dios, no se quiere encerrar. ¿Cuántos capítulos de Netflix se puede ver una persona? ¿Hay algún cristiano que haya estado más tiempo con la novela que orando? O sea, sí, la mayoría, pidiendo capítulos que orando, la mayoría, con el teléfono más que orando por día, la mayoría. Entonces esa es la fe que tiene cada uno, de tal manera recibe. Y así todo el Señor nos da buenas dádivas todo el tiempo. Nos sostiene, nos trae, nos permite que la fe llegue a nosotros y nos ama de tal manera. Pero hoy estamos predicando algo maravilloso, una herramienta maravillosa, que se haga tu voluntad, Señor. Libranos del mal, las revelaciones que estamos teniendo los hermanos. No nos dejes caer en tentación. Entonces es importantísimo eso. Graciela. No, cuando hablé del libre albedrío, pensaba en lo que dijo Gabriel, cuando dijo esto de que si tu hijo te pide pan con una seña, no se lo vas a dar hasta que no te pida, quiero pan. Sí. Es decir, que el Señor, si no le pedimos algo, no nos lo va a dar, no nos va a forzar. Las palabras son Clarísimo. A eso me refería, ¿no? Sí, Que sí. nos respeta, no nos fuerza. Perfecto. Si no le pedimos, no nos va a dar, tenemos que pedir. Y la verdad con respecto a pedir es el testimonio de la persona. La verdad que si uno pidió, tiene el testimonio de una u otra manera, lo tiene el testimonio. El Señor siempre responde, de una manera u otra. Marcelo. Sí, la palabra nos lleva también a comprender. Yo tengo propio un testimonio con respecto al tema del consumo de drogas en mi vida, de los años. Tuve un buen tiempo y me apoyé mucho en una palabra que no es solo, el reino de los cielos no es solo cuestión de palabras, no consiste solo en eso, sino en vivir por el poder de Dios. Amén. Y eso, en lo personal, yo hoy
en ese área, como por ahí en otras, pero lo doy como testimonio, lo estoy viviendo. Y me gozo en el Señor porque lo siento. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Acá a la vuelta están regalando combustible gratis. Acá en 9 de julio. Si lo están regalando, sí. Bueno, pero es una... Escúchame. Es una promesa de beneficio porque la palabra gratis pega más que decir estar regalando combustible. ¿Está? Se ríe porque sabe que metí ahí un dato técnico. Ahora, bueno, están todos los que tenemos combustible y vamos a hacer cola, ¿viste? Los que usamos, porque si lo están regalando y encima es gratis. No te creo. Ey, hay algo que nos estamos perdiendo porque no le estamos pidiendo a Dios. Seguramente. Santiago 4, vamos a leer del 1 al 17. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Sométanse entonces a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense, lloren, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú que juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, sino juez, uno solo es el hacedor de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al otro? Vamos ahora, los que dicen hoy y mañana no iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Toda la voluntad de Dios respecto de nuestra oración tiene que estar ligada a lo que Él quiere que pidamos. Y todo lo que vimos en este casi capítulo completo está ligado a las cosas que nosotros queremos, ¿no? Los deseos del mundo, lo que queremos, las cosas que son, que se desvanecen, cuando pedimos para gastar en nuestros deleites, lo que acabamos de leer. Ahora, si uno cambia el foco y busca, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Por ejemplo, el don, lo que vimos recién, ¿no? ¿Cuál es mi don? Y mañana lo tengo que... Esta noche llego a mi casa y empiezo a buscarlo. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo buscar el don? ¿Cómo encontrarlo? Entonces, esas son, por ejemplo, clara voluntad de Dios, ¿no? ¿A quién le tengo que predicar mañana? ¿A quién? ¿Al cuarto cliente? Vos tenés que predicarle. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que ayudar mañana? ¿Cuánta plata tengo que ofrendar esta semana? Y así, esa es la voluntad de Dios. Esas son las preguntas que tengo que hacer para ver qué orar. Porque dice la Biblia que nosotros sembremos y trabajemos para el pan que a vida eterna permanece. Y ahí está nuestro mayor tesoro. Lo que vamos a hacer después. Lo que vamos a tener después. Entonces, mientras tanto es... Che, ¿por qué estoy ocupado
8 de las 16 horas de vigilia en una actividad en la cual no doy gloria a Dios, en donde no glorifico a Dios. Ocupémonos para que eso sea así, para que en mi vida las 16 horas de vigilia y también las 8 de nocturnidad y de dormida, glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Intentemos glorificar a Dios. Graciela, por ejemplo, cambió el paradigma de cómo ella lleva adelante la terapia, se llama la atención, digamos, ¿no? Cambió el paradigma. ¿Saben lo que es el paradigma? ¿Todos? ¿Entienden? La visión con la cual atiende a sus pacientes. Ahora tiene una visión cristiana, antes no. Entonces ahora atiende a sus pacientes glorificando a Dios. Por poner un ejemplo, ¿no? Podemos decir, para mí es la forma de entender el mundo. Esa es la definición del diccionario, ¿viste? Sí, está bien. Está bien. Sí, sí. Ese es el paradigma, ¿no? Entonces podría ser Freud o Lacan, pero es Cristo. ¿No? Entonces de esa manera tenemos que hacer también nosotros. Che, no sé, cortamos el pelo, no sé si alguien corta el pelo acá, digo, por ejemplo. Todo lo que hacemos glorificando a Dios. De esa manera podemos nosotros alinearnos al menos a su voluntad en el pedido. 6 y 7 son re cortitos, presidente. Re cortitos. Dale, como vos. 6. No, vamos a punto 6 y 7, así, Hebreos 4, 1 al 6, leemos eso. Perdón, 4, 16. 4, 16. Sí. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. ¿A dónde podemos acercarnos en oración? Inmenso concepto. No es, che, te va a recibir el presidente. No. ¿Qué? Cada uno, no sé, che, ¿sabés que viene Messi y te dejaron entrar al VIP? No sé, cada uno tiene el suyo, ¿viste? Su fetiche. Pero no, podemos entrar al trono de la gracia. Y solo necesitamos orar en el nombre de Cristo. Trono de la gracia. Entramos al VIP y le podemos pedir ahí, no un autógrafo, que resuelva nuestra vida, que nos ayude, que nos sane, que nos dé lo que Él sabe que necesitamos. Podemos acceder, entrar al trono de la gracia. Una de las cosas que uno de los primeros pedidos que podemos hacer es pedir sabiduría, que dice Santiago: pero que tenga falta de sabiduría, pida a Dios, se le dará abundantemente y sin reproche, porque es lo que nos va a permitir tener compañerismo con Dios. No solo pedirle, bueno, Señor, necesito un trabajo. Pero uno después sabe los negocios de Dios, entonces pide por la iglesia, por el reino. Entonces uno se pone un poco a interceder como Cristo quiere que intercedamos, ¿no? por sus planes. Santiago capítulo 5, versículo 16. No, vamos a leer 13, dale. 13 al 16. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo
y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Amén. Entonces la eficacia está no en lo que pido, ni cómo lo pido, si estoy limpio o sucio, ¿no? Porque dice que cometiere pecado, o sea que todos. La eficacia, la oración eficaz, está en la integridad. No en cómo oro, si estoy parado, sentado, arrodillado, si estoy diciendo bien las cosas o no, si estoy no sabiendo qué pedir o sabiendo exactamente, sí, esto es lo que le voy a pedir, sino en la integridad. Esa es la clave para la oración eficaz. La clave para dar en el blanco. Y uno, como esté, en el barro o en la gloria, le da todo a Dios. Le pide todo a Dios. Le entrega su vida a Dios. Como esté. ¿Amén? Gloria a Dios. Eso es todo, amigos.